dentro de ese futuro pues van a tener que sustentar o solventar aquellas dificultades ligadas, ¿no? Y una de estas es el tema de la contaminación ambiental ligada a la producción animal. Yo asumo que todos lo habrán escuchado y es porque es, digamos, es un tópico ligado a ciertos estamentos de comunicación, llámense empresas, llámense organizaciones, etc. Todos hemos escuchado hablar de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Uno de los que se le asocia a la producción animal es el metano, no sé si han escuchado, ¿cierto? El metano es un gas de efecto invernadero, 7 a no sé cuántas veces más potente que el CO2, y a partir de ahí, pues, digamos que tiene una relación directa con aquellos animales fermentadores, porque del producto de la fermentación de los carbohidratos, los rumiantes, por ejemplo, el momento en el que yo le doy una glucosa al rumiante, lo que él hace es romper, ¿en qué? ¿Ya hemos dicho? ¿Qué hacen los rumiantes con la glucosa? Bueno, es una bacteria, con los rumiantes. Fermentación. Fermentan. ¿Con la glucosa o la celulosa? Con la celulosa, si quieres, antes, que se rompe en glucosa, y la bacteria se come la glucosa y forma, ¿qué? No se olviden, les dije, todo el día debe saber esto. Ácidos grasos volátiles. Ácidos grasos volátiles. Dependiendo de la bacteria, a veces coge la glucosa y rompe en dos. ¿Tiene qué? Propionato. El propionato tiene 3 carbonos, ¿de acuerdo? Es decir, la glucosa que tiene 6, la bacteria rompe en 2, obtiene su energía y bota el propionato. ¿Qué hace el rumiante? Absorbe el propionato y el hígado nuevamente le pega, tiene glucosa. Hay otras bacterias que con la glucosa y forman ácido acético, ¿de acuerdo? Este tiene un normal de carbono, ¿de acuerdo? De esta ruptura de la glucosa, de los acetatos que obtiene, de aquí se deriva lo que se conoce como el CH4. ¿Es el CH4? Metano. Aquel proceso metabólico que deriva en la obtención de acetato, finalmente siempre va asociado con la obtención de metano. Hay ciertos grupos de bacterias que prefieren hacer esto que esto, entonces entonces el problema con ese grupo de bacterias. Finalmente, si no hace propionato, acetato, ¿qué hacían? Butirato. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden. Proceso de fermentación de la glucosa en los rumiantes da como producto casi siempre acetato, butirato o propionato. Si no saben esto, para mí no son mentiras. El proceso de fermentación de la glucosa, los microorganismos producen ácidos grasos volátiles y estos ácidos grasos volátiles pueden ser acetato, propionato y butirato, dependiendo de la bacteria. ¿Okay? De aquí nace lo que se conoce como las bacterias metanogénicas. Producen metano dentro del proceso metabólico. Es uno de los contaminantes más llamativos, pero ojo, no es el más importante. El más importante es el que acabamos de ver. El nitrógeno. Bueno, el nitrógeno es uno de los compuestos que más expresión tiene a partir de la alimentación de los animales. De los animales se desprenden
se va en la harina y en las heces. Ya vamos a hablar de esto. Si no quieren consumir, si no quieren tener carne que produzca metano, coman cerdo, coman nada, ¿de acuerdo? Lo fermentan y por lo tanto la producción de metano está asociada exclusivamente a los fermentadores. ¿Okay? Pero del nitrógeno, si no se salva nadie, ¿de acuerdo? Aves, cerdos, bovinos, caprinos, todo lo que ya excreta nitrógeno en las heces y en la orina. Nosotros también excretamos muchísimo nitrógeno. El problema no es excretar nitrógeno, el problema es que cuando se excreta y se concentra demasiado esa producción de nitrógeno, produce daños severos. Y daños tan severos que en otras partes del mundo está legislado y controlado el tema de la excreción de nitrógeno ligado a la producción animal. Esto no lo cuentan los periódicos, esto no lo cuentan los reportajes. Como dije, se centra mucho en el metano, pero el nitrógeno es mucho más contaminante, muchísimo más contaminante. Anécdotas: hace más de 20 años atrás, en Europa se excretaba tanto nitrógeno ligado a la producción animal que ese nitrógeno, una de las cosas que hace es evaporarse y se va a las nubes. Cuando se combina con el agua de las nubes, cae de nuevo. Eso se llama Lluvia ácida. lluvia ácida. Muchos de los bosques de Europa se quemaron hace 20 años por el tema de lluvia ácida. ¿De acuerdo? Es algo que pasó y que a partir de ahí, veterinarios, técnicos, etc., son parte de la Comisión Europea y se norma y se prohíbe la excreción excesiva de nitrógeno. Lleva consecuencias graves. Los colombianos también se excretan. Todos excretan. Sí, obviamente, como ustedes deben haber estudiado en el colegio, la mayoría de minerales, de compuestos orgánicos tienen su ciclo normal, ¿de acuerdo? Y si yo excreto nitrógeno, obviamente las plantas pueden captarlo para tomar prueba de soya, la animal se come, el músculo, etc. Hay un ciclo normal. El problema viene que cuando se hace tan intensivo, se acumula mucho nitrógeno en un solo sitio, ahí es cuando ya no es viable. Ok, ya vamos a ver por qué. Vamos. Aquí tenemos un concepto inicial con el tema de los cerdos, con el tema de las aves. Los cerdos, sistema de forma de producción intensiva, comercial, industrial, si quieren. Las heces y la orina de los cerdos se mezclan, ¿de acuerdo? Se mezclan por la forma en la que se tiene que producir. Y se mezcla porque estos animales son criados en algo que se llama slabs o pisos, digamos, de cama profunda. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace este slab o piso que tiene estos huecos? Se va para abajo las heces y también se va la orina. Y el rato en el que se mezclan las heces y la orina, eso pasa a llamarse urines. ¿Cómo? Urines, si quieren, en singular. La unión de las heces, el material fecal, más la orina. En las aves son todos diferenciados. En cambio, estos animales no tienen el slab, no tienen ese piso que lleva las heces y la orina hacia aquel sitio de acúmulo, sino que se mezclan con una cama. Puede ser de cascarilla de arroz, puede ser de madera como acerrín, ¿de acuerdo? Y esta mezcla, dependiendo si es pollo de engorde, se llama pollinaza. Y si es de gallina ponedora, se llama gallinaza. Estos tres compuestos son los principales productos obtenidos de la producción de aves.
Pollinaza, gallinaza. Forman parte de la problemática. ¿Ok? Pollinaza de pollos de engorde y gallinaza de aves de postura. Con la finalidad de entender que estos productos, digamos, la excreción de los animales es el origen de la posible contaminación ambiental. ¿Okay? Son nuestras fuentes de nitrógeno al final del día. ¿Okay? En el caso de los rumiantes, simplemente sigue siendo como no se mezclan. Recuerden, en ambos casos se está mezclando heces de orina. En el caso de los rumiantes no. Bueno, los rumiantes están por un lado, orinan por otro, y se mantienen, ¿no? Con un tema heces quieren que orinen como tal. ¿Y estas cabras que son así colgantes en los pollos para que caiga el agua para la alimentación de los peces? No es, nutricionalmente no está mal. El problema viene por temas de contaminación de la ropa. Cuando pasa de esta manera, la leche puede absorber a veces. Sí. Nutricionalmente, de hecho, se puede utilizar. De acuerdo con esa introducción, es donde cómo se mezclan y se obtienen estos productos, vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando se producen en exceso y no se controla, digamos, la producción de los mismos. ¿Ok? Como hemos dicho, en condiciones normales, estos desechos podrían terminar siendo utilizados como fuente de nitrógeno para la agricultura. De hecho, se utilizan en ciertas regiones del mundo para obtener abono orgánico, nitrógeno de naturaleza orgánica, ¿no es cierto? También se pueden utilizar para obtener energía, y ahí vamos a hablar de los biodigestores. Simplemente es un rumen gigante en el cual se va a proceder a fermentar todo lo que los animales no pudieran. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se obtiene de esa digestión o biodigestión externa? Un producto que se llama biol, ¿de acuerdo? Los bioles, que son líquidos y que tienen una carga tremenda de nitrógeno, fósforo y ciertos nutrientes, los bioles, de esta parte líquida. Y adivinen qué tenemos en la parte de arriba. Nitrógeno. Metano. Gas, metano. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una fermentación tal cual que pasa Hacen en una el digestión externa. cuando se produce metano y se produce biol. Los bioles son líquidos y el metano es gas. El biol se recolecta, se utiliza como abono orgánico y el gas se puede quemar para producir calor, combustión. A partir de ahí prender criadoras, prender el gas de la casa, etc. Son los dos productos que se puede obtener de la biodigestión. Obviamente, si tengo 300 aves y tengo un montón de ese, el biodigestor lo lleno como un tercio de la producción. Entonces, pues, no cabe aquí. Es una herramienta limitada. Por lo que no puedo agregar demasiado. Podría ser varios, pero luego ¿qué hago con todo el gas metano si lo quemo? Igual se va al ambiente, ¿no? Tendría que sacarlo de aquí. Por lo tanto, digamos que es, mientras no hay una estructura que permita aprovechar todo aquello, pues al final el día se puede enmasar. Se puede enmasar. ¿De acuerdo? Entonces, estrategias hay y las vamos a ir discutiendo. Yo les dije, no se olviden, los desechos que vienen de la explotación animal se combinan, en el caso de los cerdos y las aves. Pero los cerdos también se hacen esas camas profundas para... Sí, también. Pero vamos a ver la diferencia entre una pollinaza y gallinaza versus un purín. Esto es líquido y esto es sólido. ¿De
acuerdo? Purines, mezcla de las heces y orina de los cerdos y es líquido. Estos son sólidos y el purín es líquido. Ya, todo eso. Y la gallinasa o colinasa que son sólidos. Por mucho tiempo la gallinasa y la colinasa se utilizaron en la alimentación de rumiantes, por ejemplo, una fuente de nitrógeno no proteico. Las bacterias pueden transformarse en nitrógeno en No sé, cualquier gallina. animación. A partir de ahí una fuente de alimentación de naturaleza proteica. ¿Cuál es el problema? Lo que comentamos aquí. Si debe comer a un rumiante una carga excesiva de una colinasa cargada, salmonella, Escherichia coli, Clostridium, puede generar un problema a lo largo de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, digamos que es un poco la limitante del uso de este producto en la alimentación animal. ¿Okay? Doctor, los aviones se preocupan en los vasos, ¿verdad? ¿Qué? Los aviones. Sí. De hecho, los purines también, de forma directa. Vamos. ¿Cómo se produce la contaminación a partir de aquellos productos? Depende. ¿Cómo? Ese nitrógeno puede ingresar al ambiente desde la propia granja. De hecho, en instalaciones de cerdos lo que se hace es acumular de varios lotes el tema de los purines y se acumulan en balsas gigantes, ¿de acuerdo? Y estas balsas lo que hacen es, digamos, pues no me limitan a sacar el purín, pero lo dejan en el ambiente, ¿de acuerdo? Y cuando esos purines están en el ambiente, se vaporizan, ¿de acuerdo? Se vaporiza el nitrógeno y se va hacia las nubes. Y cuando se llena la balsa, pues viene un camioncito, recolecta y se va a los campos de cultivo a esparcir aquel purín, aquel fuente de nitrógeno. ¿Okay? Pero ya he perdido mucho nitrógeno, pero evaporamos. ¿Tiene que verse para poder utilizar en la agricultura? No, de hecho, mientras más nitrógeno puedas conservar, más rico en este nutriente es el purín, ¿no? Doctor, ¿qué es eso de que los no en las plagas? Vamos a ver también. Entonces, durante el almacenamiento, ojo, se puede transformar en forma de gas, se puede, si es que no está bien construida la balsa, entrar al suelo, y si no aplico bien durante el tema de los cultivos, también puede haber una filtración excesiva al suelo. El problema de mezclar las heces con la orina, que le doy una fuente de nitrógeno a las bacterias presentes en las heces, muchas de estas bacterias tienen la capacidad de generar uriasa. ¿Perdón? Uriasa es una enzima que transforma a la urea que produjo el mamífero en amoníaco. Hace la reversa de lo que hicimos nosotros internamente, ¿se acuerdan? La uriasa hace al revés, transforma la urea en amoníaco. Y el problema de esto es que el amoníaco es volátil. Una vez hecho volátil, pues se va en forma de gas. Transformar la urea en amoníaco. Uriasa transforma la urea en amoníaco. Amoníaco que es naturaleza gaseosa y que se eleva al ambiente. ¿Okay? Como hemos dicho, hay un ciclo de hecho normal de la circulación de nitrógeno, aquella evaporación vuelve a caer, alimenta los suelos, alimenta las aguas y permite que el ciclo de la vida se mantenga. El problema es cuando se produce una velocidad tan exacerbada, tan alta, que la naturaleza no es capaz de asimilar todo ese nitrógeno que le hemos
enviado. Y a partir de ahí, dos procesos negativos. El uno es la eutrofización y el otro es la acidificación. Acidificación, como les daba el ejemplo, si se carga de tanto nitrógeno en las nubes, lo que hace es producir una lluvia ácida. Y es tan ácida que quema, ¿de acuerdo? Y quema el material vegetal, quema el material vivo, y a partir de ahí, pues, chao. Dicha acidificación no solo se puede dar por la lluvia, sino que cuando concentro demasiado nitrógeno en un solo sitio del suelo, el suelo también se acidifica. Y una vez acidificado el suelo, no crece ni Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, erosión del suelo, producto de una acidificación por exceso de nitrógeno. ¿Se acidifica por arriba o se acidifica como se dice? Puede ser de forma permanente si se forma compuestos con nitratos. ¿Cómo se puede quitar las acides del suelo? Como supuestamente resolver eso. Por eso es que sobre explotación de vaca. Es el tema de la acidificación. Por Es eso la es eutrofización. que no hubiera, No. estaría mejor suelo. Aquí no pierdo tanto. Aquí el pez más ¿Visto los estanques de agua? Los estanques de agua que se pueden. exceso. Una capa verde encima. Se van Esa capa verde el sistema de es exceso de crecimiento de una especie, puede ser alga, un microorganismo vegetal, que cubre absolutamente todas las superficies del agua. Eso se llama eutrofización, es decir, crecimiento exacerbado, crecimiento exagerado, si quieren, de un microorganismo vegetal, entre paréntesis, algas. ¿Qué es lo que sucede con ese crecimiento exacerbado? Primero que forma una capa que el sol no favorece. Y si no hay luz solar, muchos de los microorganismos que viven en el agua no pueden sobrevivir. ¿De acuerdo? Segundo, que como crecen tan exacerbadamente las algas, se comen todo el oxígeno del agua. Por lo tanto, tampoco le dejan al resto de organismos aquella fuente necesaria para sobrevivir. Por lo tanto, lo único que sobrevive en esto, sistema de eutrofización, es un solo individuo. En este caso es el alga o microorganismos vegetales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vayan a una fuente de agua y vean lo que es un lago, una laguna, y ven esta capa verde encima, eso quiere decir que hubo una contaminación exacerbada de nitrógeno, que produjo que estas algas crezcan de manera exponencial. ¿Okay? ¿Y los pantanos son eso? Contaminación por nitrógeno. Los pantanos. Los pantanos, por ejemplo, en el mar también sucede. De hecho, hay unas algas que crecen exacerbadamente y a partir de ahí descubren todas